¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy tenemos un grammar quiz, ¿ok? O sea, tenemos un pequeño ejercicio de gramática para comprobar conocimientos, ¿verdad? De contenido que hemos impartido aquí en estos videos, ¿ok? Entonces vamos a explicar el ejercicio y comenzamos. Por ejemplo, aquí en este primer ejercicio, filling the gaps using am, is, are, do o does, ¿ok? Filling quiere decir rellenar, ¿no? ¿Verdad? Llenar de gaps, o sea, estos espacios en blanco, ¿verdad? Llenar esos espacios en blanco usando las formas del verbo to be, am, is, are, y los auxiliares do o does, según corresponda, ¿ok? Ese es el ejercicio. Vamos a comenzar. Aquí, por ejemplo, tenemos you the new teacher, es una pregunta, ¿no verdad? You the new teacher. Aquí tenemos un pronombre personal de la segunda persona, ¿ok? Y entonces, en ese tipo de pronombre de la segunda persona, pues utilizamos ¿cuál? Am, is, are. Utilizamos, bueno, pues are, ¿ok? Que es el que corresponde. Y entonces la pregunta quedaría de esta forma. ¿Ok? Are you the new teacher? Are you the new teacher? La respuesta ¿cuál sería? ¿Eh? Are you the new teacher? Yes, I am. ¿Ok? Yes, I am. O no, I'm not. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Afirmativa o negativa según corresponda. ¿Ok? He, your father. He, your father. Una pregunta también. He, your father. He. Tenemos un pronombre personal de la tercera persona del masculino. He. ¿Verdad? Y con la tercera persona del masculino, he o she o it, utilizamos ¿cuál? Is. ¿Ok? La pregunta entonces quedaría pues is. ¿Ok? Is he your father? Is he your father? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, he is o no, he isn't. ¿Ok? Con la contracción. ¿Ok? La número 3. I on the waiting list. I on the waiting list. ¿Ok? Aquí hay un pronombre de la primera persona. I, yo, ¿no verdad? Y entonces, pues ahí corresponde ¿cuál? Am. ¿Ok? Aquí corresponde am. ¿Ok? Y la pregunta sería, am I on the waiting list? ¿Ok? Eso es lo que hacemos en los restaurantes, que nos apuntamos en una lista de espera, ¿no? Am I on the waiting list? ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta? Si yo pregunto, am I on the waiting list? La respuesta de la otra persona sería, yes, you are. O no, you are not. ¿Ok? O no, you aren't. Aquí, por ejemplo, why they happy? Why they happy? Una pregunta. Why they happy? Tenemos el pronombre they, ¿ok? Y con they, ¿verdad? Con el pronombre they, ¿cuál es el que corresponde? ¿Verdad? Are, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, why, ¿ok? Why, vamos a arreglar esto aquí, ¿ok? Why, parece que me estoy quedando sin tinta ya. Okay. Why are they happy? Okay. Why are they happy? Okay. Why are they happy? Aquí, ¿verdad? Why es un question word. ¿Por qué? ¿No verdad? Why are they happy? ¿Por qué están contentos? ¿Por qué están alegres? Ahí la respuesta sería because, okay? Because they are, okay? Because they are in the because they are going to the summer camp. Esa sería una respuesta, ¿no? Because they are going to the summer camp. ¿Ok? La otra sería where the school entrance. ¿Ok? Where the school entrance. Aquí está preguntando dónde está the school entrance. School entrance se está refiriendo a una parte de la escuela, la entrada de la escuela. School entrance es una tercera persona. Siempre con la tercera persona, ¿verdad? Se utiliza is. ¿Ok? ¿Ok? Y la pregunta sería, where is the school entrance? Okay, where is the school entrance? Una posible respuesta sería over there, allá, ¿no verdad? Okay, o this way, okay, o that way. Por ejemplo, your car have sunroof. Your car have a sunroof. Your car have a sunroof. Fíjense que aquí en la pregunta hay un verbo have, ¿ok? Hay un verbo have, por lo tanto, ahí tenemos que utilizar uno de los dos auxiliares, do o does, pero ¿cuál de ellos? Bueno, pues aquí tenemos, ¿no verdad? Your car. Your car se refiere a tu carro, ¿no verdad? A una tercera persona, ¿ok? Cuando es tercera persona se utiliza does, ¿ok? Y entonces
Aquí la pregunta sería, does your car have a sunroof? Does your car have a sunroof? Esa sería la pregunta con does. Okay? They know how to repair the sink. Okay? They know how to repair the sink. Aquí hay una pregunta también y hay un verbo, no era know, y hay, o sea, cuando hay un verbo aquí, bueno, pues tenemos que utilizar el auxiliar en este caso, y they, que es un pronombre para el plural, ¿no era? They, ellos, ellas. Por lo tanto, aquí se utiliza do, que es el auxiliar que utilizamos para el plural en este caso, ¿no verdad? Entonces sería do, ¿ok? Do they know how to repair the sink? Do they know how to repair the sink? ¿Cuál sería la respuesta? Y es they do o no they don't, ¿ok? Esas serían dos posibles respuestas, afirmativa o negativa. She live in the countryside. She live in the countryside. O sea que si ella vive en el campo, she live in the countryside. Hay un verbo aquí y la tercera persona she. Por lo tanto, el auxiliar para la tercera persona sería does. ¿Ok? Y sería does. La pregunta sería does she live? Does she live in the countryside? La respuesta, posible respuesta sería yes she does o no she doesn't o no she does not. ¿Ok? Y bueno, pues ahí tienen la primera parte del ejercicio utilizando las formas del verbo to be, am, is, are y los auxiliares do y does. ¿Ok? Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte dice complete the sentence using, o sea, completar las oraciones, ¿verdad? Completar las oraciones usando would y used to. Recuerden que aquí dimos una clase, ¿verdad? Reciente, donde explicamos que would lo utilizamos para past habits o hábitos pasados. O sea, para una acción que se realizaba en el pasado, una rutina. ¿Ok? Y used to también lo utilizábamos para referirnos a una acción que se realizaba en el pasado, pero que a diferencia con would, en el presente ya no se realizaba. ¿Ok? Una acción que se realizaba en el pasado, pero que en el presente ya no se realiza. ¿Ok? Vamos a verlo en oraciones. Por ejemplo, yo digo aquí, por ejemplo, I live London, but I moved to Paris 10 years ago. ¿Ok? O sea, nos dice aquí que yo vivía en Londres, ¿no verdad? Pero que me mudé para París 10 años atrás. ¿O sí? Entonces, si yo digo que yo vivía en Londres, pero que me mudé, quiere decir que ahí había una acción que se realizaba en el pasado, pero que ya no se realiza. Por lo tanto, tenemos que utilizar used to, que se utiliza en ese caso, ¿no verdad? Used to. I used to live in London, but I moved to Paris 10 years ago. ¿Ok? Perdón. On Sundays, my father take us to the beach. On Sundays, my father take us to the beach. Aquí dice que los domingos mi padre no era take us, nos llevaba a la playa. Una acción que se realizaba en el pasado, ¿no? ¿Okay? Una rutina porque era los on Sundays, o sea, los domingos. Por lo tanto, aquí hay que utilizar ¿qué? Would. ¿Ok? On Sundays, my father would take us to the beach. Okay? He worked as a teacher before becoming a writer. Okay? O sea, que él trabajaba como maestro before, antes, becoming, antes de convertirse, ¿no verdad?, en un escritor. Okay? Por lo tanto, ahí también hay una acción que se realiza que era maestro, pero que se convirtió en escritor y ya después esa actividad no se realizaba más en el presente. Por lo tanto, aquí también es used to. Okay? He used to. Okay? He used to work as a teacher before becoming a writer. Okay? Ahora bien, when we were kids, we spent hours playing in the park. O sea, when we were kids, cuando éramos niños, no era spend hours, o sea, pasábamos horas jugando en el parque. Eso era algo que realizábamos en el pasado, por lo tanto, ¿no verdad? When we were kids, we would, okay, we would spend hours playing in the park, okay? They go camping every summer, but now they prefer staying in hotels. O sea, they go camping, o sea, que ellos iban al campamento en verano, ¿verdad? Pero que ahora ellos prefieren quedarse en los hoteles. Por lo tanto, ahí hay una acción que se realizaba en el pasado, pero que ya no se realiza.
Por lo tanto, utilizamos ¿cuál? Used to. ¿Ok? Used to. ¿Ok? They used to go camping. They used to go camping every summer, but now they prefer staying in hotels. ¿Ok? Aquí hay dos ejercicios, ¿no, verdad? Que recogen dos contenidos diferentes, ¿no, verdad? Y espero que hayan reforzado los conocimientos en este sentido. ¿Ok? Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.